Hay un camino muy largo que hacer hasta que uno realmente está bien, pero luego ese camino se va construyendo en algo político y eso político es lo que me interesa. Si poco a poco vas acercándote a círculos como pueden ser Nicosia, Emilia, Beus, etc., puede llegar un momento en que esa cronificación vaya desapareciendo. Y esa forma de relacionarse que uno está construyendo continuamente sea mucho más importante que el estigma que se está generando acerca de ese prejuicio que los demás tienen. Y ahí eso es lo que a mí me interesa. Me interesa más cómo se van generando esos círculos, cómo esas personas se relacionan. Yo hace 5 años que soy activista y ha cambiado mi forma de ver las cosas. Ha cambiado mi forma de actuar. Lo interesante yo creo que es el cambio que se puede generar colectivamente, no individualmente, porque eso no lo hace una persona individualmente. Y aunque parezca muy ilusorio, y eso es lo que estamos trabajando continuamente, para que hayan cambios, y esos cambios sean generados de forma colectiva. Y en Nicosia hablamos mucho del ritual. Es que ritualizamos mucho las cosas. Terminamos de hablar algo y luego estamos hablando acerca de las cosas que estamos haciendo. Ahí se construyen muchas cosas. Antes te quedabas con la medicación y punto, cállate. Ahora no. Ahora la medicación no es solo parte del proceso, hay muchos procesos internos.